La violencia que golpea a varios países es una herramienta usada para desestabilizar gobiernos soberanos y favorecer agendas extranjeras. Este fenómeno amenaza la paz, la justicia y la vida de miles de personas. Ahora, ¿cómo podemos desde nuestra sociedad, desde la comunidad internacional, responder efectivamente para frenar este ciclo de violencia y proteger la autonomía de nuestros pueblos? Es una pregunta interesante y difícil también. Soy Saraí Amorós y esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. En diversas regiones del mundo, la violencia no es solo una consecuencia de conflictos internos, sino un recurso calculado para debilitar a los gobiernos soberanos. Este patrón es impulsado y sostenido muchas veces por intereses de Occidente, de aquellos países que creen que son dueños de otro. Y a partir de ahí se despliega sobre territorios con un alto valor geopolítico y buscan, ¿qué específicamente? Erosionar la gobernabilidad y justificar intervenciones y abrir paso a agendas económicas y militares. El objetivo es claro: convertir la inseguridad en un instrumento de control y sometimiento. Y es esa herramienta la que hoy afecta a países como Haití y Ecuador, desde gobiernos que aprovechan ese recurso para sus propios beneficios o, en casos contrarios, pese a que los gobiernos trabajan constantemente por la paz y la estabilidad, siempre aparecen intereses externos que atentan contra ello. Es el caso de Colombia o Venezuela. Hagamos el recorrido. En Haití, por ejemplo, el nuevo Consejo Presidencial de Transición, que viene trabajando hace algún tiempo, ha decretado conjuntamente con representantes del gobierno de este país un estado de emergencia de 3 meses en los departamentos de Oeste, Atibonit y Centro, regiones severamente golpeadas por la escalada de violencia de las bandas criminales. La medida, vigente desde el sábado pasado, busca dar a las autoridades tiempo y recursos para restablecer la paz. Sin embargo, el CPT, como se le conoce al Consejo de Transición, con casi 4 años de existencia, arrastra una profunda crisis de legitimidad y nulos avances en el control de la inseguridad. Allí nos preguntamos, ¿a quién beneficia esto? Actualmente, hasta el 90% de Puerto Príncipe está bajo control de las bandas, que han extendido su influencia a otras zonas del país. Según la ONU, por ejemplo, entre octubre de 2024 y junio de 2025, más de 1.000 personas fueron asesinadas, 200 han resultado heridas y 620 secuestradas. Solo en el segundo trimestre de 2025, por ejemplo, se reportaron 1.520 personas asesinadas y 609 heridos. Esto principalmente en la capital. Y desde enero la violencia ha cobrado la vida de más de 3.000 personas y ha desplazado a 239.000 personas. Ojo, este desplazamiento, ¿hacia dónde lleva a las personas? Al país más cercano, República Dominicana, pero desde este país también hay deportaciones. Desde enero de este año, más de 100.000 personas han sido devueltas a un país donde la inestabilidad y la violencia no permite el avance de su población. ¿A quién beneficia esto? ¿Qué pasa en Haití? La situación no dista mucho de lo que sucede, por ejemplo, en Ecuador, con ciertas salvedades, claro está. Allí Noboa, el presidente, dijo: estado de excepción para eliminar la violencia, pero parece que ha sido para lo contrario, para profundizarla. ¿Por qué digo esto? Acá las pruebas. El 10 de agosto, ¿qué pasó? Al menos 8 personas murieron en una masacre en las afueras de una discoteca en el cantón Santa Lucía, en la provincia de Guayas, una de las más severamente golpeadas por la violencia. Entre ellas hablamos del hermano de un alcalde local. El ataque fue perpetrado por hombres armados que llegaron en 2 camionetas y se atribuye a disputas entre bandas criminales que, pese al Plan Fénix, como se le conoce, y a la declaración del conflicto armado interno, recordemos, en 2024, la criminalidad se ha disparado. En el primer semestre de 2025 se registraron 4.619 homicidios. Quédese con la cifra, 4.000. Un 47% más que en el año 2024. ¿Qué se supone que está pasando en Ecuador? Y esto en medio de una consulta popular con preguntas que dejan mucho más que preguntar, en medio de fusiones de ministerios, reducción de presupuesto para gasto público. ¿Qué está pasando en Ecuador? Recordemos las últimas elecciones, totalmente militarizadas los centros de votación. Nuevamente nos preguntamos, ¿qué está pasando en Ecuador? Ahora bien, ¿qué une a estos ejemplos? La
profusión de la violencia contra civiles indefensos con el fin de justificar medidas autoritarias o de intervenir políticamente. Por ejemplo, el papel de políticas de seguridad que están impulsadas también desde consejos que vienen desde Occidente. Armas, agendas de narcotráfico, militarización, como factores que agravan las crisis sociales, las crisis locales. La perpetuación de estructuras que debilitan también la autonomía social y refuerzan narrativas sumamente hegemónicas, mientras las víctimas pierden acceso a mecanismos democráticos y a la justicia real. Hagamos una pausa. Ante estos intentos repetitivos, ¿qué ejemplos surgen en nuestro continente que muestran una cara distinta ante ello? Países como, por ejemplo, Colombia y Venezuela. Se juntan ambos como la plata en los Andes, decía José Martí, para darle frente a quien intente provocar lo mismo en sus tierras. Gustavo Petro con sus características, Nicolás Maduro con las suyas. Si bien la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que se reportó en las últimas horas, marca un punto crítico en la violencia política, 2 meses después de sufrir un atentado durante un acto proselitista en Bogotá, Petro no se rinde. Condenó el hecho directamente, instruyó investigación directa, transparente y limpia, pero además es importante decir que ha reconocido la necesidad de trabajar codo a codo con su vecino venezolano, un pueblo hermano que comparte la misma historia, decía. ¿Y trabajar en qué sentido? En todos, fundamentalmente en la paz, desde zonas de paz y economía y desde otras iniciativas. Colombia planteó en las últimas horas cara ante las posibles agresiones por parte de Estados Unidos contra cualquier país soberano. Ante ello, Petro mostró apoyo también a Venezuela durante los últimos días cuando el presidente fue directamente agredido, subiendo esta suma por su supuesta captura. Un país que no solo es atacado desde la figura de su presidente, me refiero a Venezuela, sino también con actos terroristas directos. ¿No me creen? El ejemplo. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, denunciaba hace algunos días la desarticulación de un plan terrorista en Plaza Venezuela. Es una zona muy concurrida acá en el Distrito Capital, en Caracas, que buscaba detonar un artefacto explosivo el 3 de agosto en una plaza pública. El objetivo no eran las autoridades del país, no, para nada. Era el pueblo venezolano. El operativo resultó en la detención de 3 implicados, incluido un ciudadano colombiano. Cabello vinculó la conspiración con la extrema derecha y denunció que estas acciones son planificadas desde Estados Unidos. La administración de Donald Trump manda y paga. El mismo que anda tras casi todos los procesos desestabilizadores y asesinos del mundo, procesos que buscan asesinar a la gente. Ante ello, ¿qué nos toca a nosotros como periodistas? Siempre estar prestos para ir desentrañando cada patraña y exponerla ante el mundo, aunque a veces molestemos. Por eso el patrón de violencia contra voces críticas se repite una y otra vez y en especial se recrudece en Palestina. Por ejemplo, donde molesta aún más la presencia de la prensa. El asesinato de 5 periodistas colegas por parte de Israel tras atacar la tienda de prensa cerca del hospital Al-Shifa, hablamos de Al Jazeera en la ciudad de Gaza, lo demuestra. Con estas muertes, la cifra de periodistas asesinados durante el genocidio asciende a 238, según las autoridades locales. Y si bien la comunidad internacional ha condenado estos crímenes que forman parte de una estrategia de silenciamiento sistemático contra quienes documentan la realidad en zonas de conflicto, en este caso en la Franja de Gaza ante este genocidio, aún no es suficiente. Y por eso, solo por eso, seguimos acá, sin flaquear. Soy Saraí Amorós. Esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur.